sean bienvenidos a la clase. Hoy vamos a estar tratando un tema nuevo, que es la ley de conservación del momento de la cantidad de movimiento. Ya en clases anteriores nosotros habíamos visto otras dos cantidades aditivas que se conservan. Esta, el momento de la cantidad de movimiento, también es una cantidad que se conserva y que es aditiva. Vimos que esas cantidades se conservaban derivados de las propiedades de simetría del espacio-tiempo. La energía, derivado de la homogeneidad del tiempo, la cantidad de movimiento se derivaba, o sea, su ley de conservación se derivaba de la homogeneidad del espacio, y la conservación del momento de la cantidad de movimiento se deriva de la isotropía del espacio, que como ya vieron en clases anteriores, la isotropía del espacio es una propiedad de simetría que consiste en que todas las direcciones en el espacio son equivalentes. Entonces, para comenzar con el tema, vamos a borrar acá primero para tener nuestro espacio libre. Vamos a considerar un sistema formado por dos cuerpos, por dos partículas. ¿Está bien? A una de ellas le vamos a llamar B y a la otra vamos a llamarle A, B y A. Y vamos a elegir un punto cualquiera del espacio con relación al cual estos cuerpos van a estar moviéndose. Entonces, vamos a dibujar el radio vector que va desde el cuerpo B, o mejor dicho, desde el punto O al cuerpo B, y le vamos a llamar a ese radio vector R sub B. Y vamos a hacer lo mismo, pero al punto A. Y a este radio vector lo vamos a llamar R sub A. Y ahora vamos a unir con una línea los puntos A y B. Bien. Cuerpo B, cuerpo A. Fíjense que aquí hay un vector que trazamos desde A hasta B. A ese vector lo vamos a llamar delta R. Delta R. Noten que R sub A más delta R nos da como resultado R sub B, ¿verdad? Entonces, quiere decir que R sub, delta R, perdón. Eso quiere decir que delta R es igual a la diferencia entre R sub B y R sub A. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que ese sistema formado por dos partículas no es aislado. O sea, que tanto sobre la partícula A como sobre la partícula B actúan fuerzas externas.
Dibujemos esas fuerzas, digamos, a esta le vamos a llamar la fuerza externa, o sea, la fuerza total externa que actúa sobre la partícula B. Y por acá, digamos que tenemos la fuerza total externa que actúa sobre A. Ahora, también vamos a suponer que esas partículas que forman ese sistema están lo suficientemente cercanas como para que haya interacción entre ellas dos. Y vamos a suponer que esas fuerzas de interacción son de repulsión, digamos una carga negativa y una positiva, o sea, una carga eléctrica negativa y una carga eléctrica positiva. O mejor dicho, disculpen, dos cargas eléctricas de igual signo, o sea, una carga eléctrica positiva y otra carga eléctrica positiva, o una carga eléctrica negativa y otra carga eléctrica negativa. ¿Por qué de repulsión? Podríamos haber puesto de atracción, es lo mismo, solamente para no dibujar los vectores en el tramo que va de A a B y que se pueda visualizar mejor el dibujo. Entonces vamos a llamarle a la fuerza que con la que A actúa sobre B como F sub AB. Y para acá otra fuerza que sería la fuerza con que B actúa sobre el cuerpo A. Esas dos fuerzas son de acción y reacción, porque surgen a partir de la interacción de esos dos cuerpos. Y por lo tanto, cumplen con la tercera ley de Newton. Ambas fuerzas actúan sobre la misma línea de acción que une a ambos cuerpos, sobre la misma dirección, tienen igual módulo, pero sentidos contrarios. O sea, que la fuerza con que A actúa sobre B es igual a menos la fuerza con que B actúa sobre A. ¿De acuerdo? Esa es la situación que tenemos y que vamos a describir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir ahora para cada uno de esos cuerpos la segunda ley de Newton. Entonces, para el primer cuerpo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la masa del cuerpo A multiplicada por la primera derivada de la velocidad. Aquí estamos suponiendo que la masa del cuerpo es constante y que por ende podemos escribir la fuerza como masa, o sea, la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual, fíjense, a la fuerza externa total que actúa sobre A más la fuerza con que B actúa sobre A. Eso nos da como resultado la fuerza total que actúa sobre A. Y escribimos igual ecuación, pero para el cuerpo B. Entonces tendríamos la masa de B por la primera, aquí viene sub A, porque es la velocidad de A. Y aquí la velocidad de B, la primera derivada en el tiempo de la velocidad de B, que es la aceleración de B. Y eso es igual a la fuerza sumaria que actúa sobre B, fuerza sumaria externa, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre B, más la fuerza con que A actúa sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. A la primera ecuación, a la ecuación 1, la vamos a multiplicar.
vectorialmente, ambos miembros de esa igualdad, lo vamos a multiplicar vectorialmente por el radiovector R sub A. Mientras que a la ecuación 2 vamos a hacer lo mismo, pero con el radiovector de la partícula B, o sea, R sub B. Vamos a hacerlo. Entonces, ya fijen en sus mentes este dibujo, porque lo vamos a borrar. Entonces, haciendo eso, nos va a quedar una ecuación 1 asterisco igual a R sub A, vamos a dejar a M en su lugar, M es un escalar. Por lo tanto, nos queda R sub A vectorialmente por V' sub A. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que se visualice bien. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, voy a borrar esta ecuación ya. Voy a borrar las dos. Va a ser igual a R sub A vectorialmente por F sub A más R sub A multiplicada vectorialmente por la fuerza de B sobre A. Y con la segunda ecuación lo mismo. Nos quedaría la ecuación 2 asterisco. ¿Qué nos va a quedar? M sub B por R sub B por la velocidad de B, su primera derivada, igual a R sub B por la fuerza total externa que actúa sobre B más R sub B multiplicada vectorialmente por la fuerza que A ejerce sobre B. ¿Estamos? O sea, no hemos hecho nada, solamente escribimos la segunda ley de Newton para cada una de las partículas y luego cada una de esas ecuaciones la multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por el radiovector correspondiente, o sea, la multiplicamos vectorialmente por el radiovector correspondiente a cada una de las partículas con relación al punto O. ¿Estamos? Entonces, vamos a buscar un GIS. Ahora bien, vamos a fijarnos en lo siguiente. Voy a hallar la derivada de R por V. Esto es en general, no es para el caso particular que tenemos aquí. Pero vamos a ver qué queda esta derivada en el tiempo. Si derivamos eso en el tiempo, fíjense que es la derivada de un producto. Y eso nos quedaría la derivada de R en el tiempo por V más R por V'. ¿Cierto? ¿Esto quién es? Perdón, aquí va el producto vectorial. ¿Quién es esa cantidad? Esta cantidad es V, porque la derivada de la posición en el tiempo es la velocidad. Entonces, ¿qué producto me quedó aquí? Me quedó V multiplicado vectorialmente por V. ¿Y a qué será igual eso? Ese producto, ¿a qué será igual?
a 0. Todo vector multiplicado vectorialmente por él mismo da 0. Porque todo vector forma con relación a él mismo un ángulo de 0 grados. Y el seno de 0 es 0. Y recuerden que producto vectorial entre dos vectores, su módulo se halla multiplicando el módulo de cada uno de los vectores por el seno del ángulo que forman entre sí. Si el ángulo que forman entre sí es 0, el seno de 0 es 0 y por lo tanto ese producto vectorial es 0. O sea que este término de acá completo, ¿verdad? Todo este término es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Como ese término es igual a 0, vamos a quitarlo de ahí. ¿Y qué me quedó? Esto de acá. Pero noten que esto que tengo aquí es lo que hay aquí adentro y aquí adentro. Por lo tanto, en lugar de esto, utilizando esta igualdad, vamos a escribir lo que está del lado de acá. En vez de esto, escribimos esto. Y teniendo en cuenta que la masa es constante, porque partimos del hecho de que las masas de ambos cuerpos, para este problema en particular, o sea, o para esta situación que estamos planteando, esas masas no cambian, son constantes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la derivada de una función por una constante es lo mismo que decir la constante por la derivada de la función, y viceversa, si tengo una constante multiplicada por la derivada de una función, es lo mismo que la derivada de esa constante por la función. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto que tenemos aquí, y teniendo en cuenta que la masa es constante, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir que esto es la derivada en el tiempo del producto vectorial R sub A por M sub A por la velocidad sub A. ¿De acuerdo? Aplicando esto. Eso mismo lo vamos a aplicar aquí. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Una expresión similar a la que tengo arriba, solo que va a estar de esta manera. O sea, la primera derivada de t en t, ¿de quién? De R sub b, multiplicado vectorialmente por el producto de M sub b por V sub b. Y ahora fíjense en lo siguiente. ¿Quién es esto de aquí? Ese producto. No es la cantidad de movimiento de ese cuerpo. Esa es la cantidad de movimiento de B. ¿Y esto de aquí quién sería? La cantidad de movimiento correspondiente al cuerpo A. Por lo tanto, podemos borrar acá y borrar acá y escribir simplemente la cantidad de movimiento de B aquí y la cantidad de movimiento de A acá. ¿Ven? O sea que las dos ecuaciones de Newton para cada una de las partículas de las que partimos nos condujo a estas dos expresiones. Y vamos a dar un paso más. Vamos a recordar esta expresión. Entonces, eso quiere decir que aquí, en este término, podemos poner un signo menos y en vez de escribir BA, escribimos AB.
¿Ven? Nos quedó eso. El siguiente paso, ¿qué nos falta? Voy a sumar esas dos ecuaciones. Las voy a sumar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la primera derivada en el tiempo ¿de quién? De R sub A vectorialmente multiplicada por P sub A más R sub B multiplicada vectorialmente por P sub B y todo eso igual a R sub A por F sub A más menos, más R sub B por F sub B más, sigo aquí, más F sub AB y F sub AB, como están aquí y aquí, cuando sumemos, se saca factor común F sub AB y me queda R sub B menos R sub A, todo eso vectorialmente por F sub AB. Pero ¿esto quién es? Eso es delta R. ¿Recuerdan el esquema? Eso es el delta R. Y si recuerdan el esquema, fíjense, recuerden que la fuerza de A sobre B y delta R están en la misma dirección. Y sin importar el sentido, cualquiera que sea el sentido que tenga esa fuerza con relación a delta R, van a formar o bien un ángulo de 0 grados o bien un ángulo de 180 grados porque están sobre la misma línea, están en la misma dirección. Y en cualquiera de los dos casos, el ángulo que forman, el seno de ese ángulo es 0, porque el seno de 180 es 0. Y el seno de 0 grados también es 0. O sea, el seno de 180 es 0. Y el seno de 0 también es 0. Por lo tanto, este producto vectorial es 0. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es 0, lo podemos quitar de acá. Y nos queda simplemente esta expresión que tenemos acá. Entonces vamos a borrar lo que tenemos arriba. Supongamos ahora, por un instante, que ese sistema es aislado. O sea, esas dos partículas interaccionan entre sí, pero no interaccionan con ningún otro cuerpo del universo. Es un sistema aislado. En ese caso, esta fuerza total que actúa sobre A desde el exterior es 0. Y esta que actúa sobre B también es 0. Y por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Que esta derivada la derivada de esta cantidad que está entre corchetes
entre corchetes es igual a 0. O sea, para el caso particular de que el sistema formado por esas dos partículas es aislado. Para ese caso, esto es 0, esa derivada. Y por lo tanto, ustedes saben que la derivada de algo es 0 si ese algo es constante. Por lo tanto, tenemos que este producto va a ser constante. Entonces resulta que tenemos otra cantidad aditiva que también se conserva. A esa cantidad justamente es a la que le vamos a llamar momento de la cantidad de movimiento. O sea, a toda esta cantidad vamos a denotarla con la letra L. Esto sería la cantidad de movimiento total, que diga el momento de la cantidad de movimiento total del sistema. O sea, esta cantidad sería la cantidad de movimiento total del sistema. Esto es para un sistema formado por dos partículas. Si fuera un sistema formado por n partículas, entonces simplemente la sumatoria se extendería a las n partículas. ¿De acuerdo? Así tenemos que el momento de la cantidad de movimiento total de un sistema formado por n partículas nos quedaría así. Todo eso con relación al punto O. ¿De acuerdo? La primera derivada de L en el tiempo es lo que es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N del producto de R sub I por F sub I. ¿Bien? Ahora sí. Entonces, esta cantidad aquí se llama momento de la cantidad de movimiento. De la cantidad de movimiento. Y a esta cantidad de aquí, o sea, a lo que está a la derecha aquí, a esa cantidad le llamamos momento de fuerza. Este es el momento de fuerza total que actúa sobre el sistema. Este es el momento de la cantidad de movimiento total que actúa sobre el sistema. A esta cantidad también se le llama o se le conoce como torque. Seguramente ya ustedes han escuchado hablar de ese nombre, torque. Pues el torque es el momento de fuerza. Entonces, si la sumatoria total de los torques que actúan en el sistema es 0, el momento de la cantidad de movimiento se tiene que conservar. ¿De acuerdo? Entonces, con esto damos por concluido esta clase. Y como siempre, les agradezco su presencia, la atención que me han prestado y
nos estaremos viendo en la próxima clase. Nos despedimos por hoy. Chao, bye y los quiero.